cuando iniciamos la senda de la verdadera vida, al permitir a Jesucristo ser nuestro Señor y Salvador, rendimos lo que somos ante Él, pero esto no significa que todas nuestras actitudes, intenciones y comportamientos cambiarán instantáneamente. En realidad lo que ocurre es que recibimos la libertad para recuperar la imagen de Dios que con la práctica del pecado habíamos abandonado. Es como si al aceptar a Jesucristo quedáramos registrados en la escuela de Dios. Ya formamos parte del estudiantado, nuestro nombre se encuentra en sus registros, pero apenas estaremos empezando el proceso de aprendizaje que desarrollará en nosotros el perfil de Cristo. Es por ello que necesitamos someternos pacientemente al proceso de instrucción que Dios elija, entendiendo que ha evaluado nuestras necesidades y limitaciones, y a través de su intervención alcanzaremos el logro de este maravilloso propósito. Génesis 20, 1 a 3, 7, 10 a 11, 17 a 18. Uno de allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. 2Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech rey de Gerar envió y tomó a Sara. 3 Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche, y le dijo: he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. 7 Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú, y todos los tuyos. 10 Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas, para que hicieses esto? 11Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. 17 Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos. 18 Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech, a causa de Sara mujer de Abraham. Análisis. Una vez más Abraham se vio ante esta prueba de fe. Al llegar al territorio gobernado por Abimelech se despertó su inquietud respecto a la posibilidad de perder su vida. Como en Egipto, en Gerar era común que los reyes tuvieran el derecho de tomar cualquier mujer que les interesara, por lo cual Abraham, temiendo que lo mataran por causa de Sara, volvió a ocultar su relación real con ella, aprovechando el hecho de que eran medio hermanos. Es sumamente interesante ver que luego que Abraham ha visto a Dios librar su vida de la muerte, darle victoria en las batallas enfrentadas, incluso ejecutar un juicio en varias ciudades, librando a Lot de tal destrucción. Ahora volvamos a encontrarnos con un Abraham cuyas inseguridades le hacen ocultar la verdad, exponiendo al peligro a su esposa, todo con tal de resguardar su vida. Este episodio, en lugar de llevarnos a juzgar las acciones del patriarca, más bien debe abrir nuestro entendimiento respecto a nuestras debilidades como humanos, señalándonos la dependencia absoluta de Dios como nuestra verdadera garantía de victoria. Este hombre, que por casi 25 años se había dirigido de un lugar a otro tras una promesa creída por fe, pese a las muchas experiencias sobrenaturales que en el camino presenció, volvió a temer. Volvió a necesitar a Dios obrando en su favor, porque no se atrevía a decir una verdad que le expusiera al peligro. En este momento nos podemos preguntar, ¿y nosotros? Si uno de los hombres más respetados de la historia bíblica sintió temor luego de 25 años de cercanía con Dios y escuchando su voz, ¿qué podemos esperar de nosotros mismos? Observemos la reacción de Dios ante el desliz de Abraham. Tanto en Egipto como en Gerar la reacción de Dios es similar: pelear en favor de su siervo. En ninguno de los dos pasajes vemos a Dios recriminar a Abraham, simplemente intervino con la suficiente fuerza como para evitar cualquier situación que pudiera poner en peligro el cumplimiento del propósito. Vemos a Dios tratar con Abimelech y darle orden de devolver a Sara a su esposo, ejerciendo presión al provocar esterilidad en toda su familia. Esto nos enseña que cuando sintamos que las circunstancias sobrepasan nuestra capacidad de respuesta, Dios mismo trabajará en favor nuestro. Una de las especialidades de nuestro Dios es evaluar las intenciones del corazón, y precisamente eso fue lo que hizo en este caso. Sabiendo que el temor de Abraham era justificado, debido al peligro al que se enfrentaba, habló con Abimelech. Por otro lado, sabiendo que Abimelech también había tomado a Sara pensando que no tenía marido, le dio la oportunidad de que Abraham intercediera por él en oración.
dándose así a conocer y a la vez permitiendo que la relación entre Abraham y Abimelech permaneciera siendo amistosa. Otro detalle sumamente impactante que vemos en este tramo de la historia es que pudiéramos llegar a estar en un momento de incertidumbre, donde dudemos si el propósito de Dios se cumplirá. Momentos en que las circunstancias se tornan tan adversas que creemos que pudiéramos morir sin ver el cumplimiento de la promesa. En esa misma situación, donde tal vez seremos juzgados de incrédulos, de ambivalentes, llegarán a surgir dudas de si realmente hemos sido llamados. Mas en medio de todo esto Dios declara lo que ha puesto en nosotros. Da testimonio a nuestro favor. Exhibe nuestra justicia. Salmos 37, 6, y saca a la luz quienes verdaderamente somos en él. Por primera vez en esta historia Dios declaró a Abraham como profeta. Génesis 20, 7, y demostró que le había otorgado autoridad para orar por otros para que fueran sanados y tuvieran vida. Tal como Abraham, en medio de nuestra espera de fe veremos a Dios desarrollar nuestros dones. Él mismo nos guiará a dar los pasos necesarios para ministrar a otros en sus necesidades. Nuestra habilidad para compartir su palabra se incrementará, nuestra disposición a interceder por otros producirá cada vez más frutos. Veremos a Dios manifestarse de forma sobrenatural en la medida en que aceptemos nuestra dependencia de Él y estemos dispuestos a obedecer sus directrices. Pero profundicemos un poco más en una de las lecciones más importantes de este pasaje bíblico, el perdón. Ya vimos que Dios dio una lección a Abimelech con la que le permitió tanto a él como a todo su pueblo conocerle, lo cual nos muestra que el paso de Abraham por Gerar no fue fortuito, sino parte del plan de Dios para, a través de Abraham, darse a conocer en las naciones. Pero al surgir este conflicto podía quedar quebrada la relación entre Abraham y Abimelech. Para evitar esto, sabiamente Dios utilizó la oración del mismo Abraham para restaurar la salud a Abimelech y a toda su casa y vemos que, al igual que Job con sus amigos Job 42 horas y 10 minutos, Abraham estuvo dispuesto a interceder en favor de ellos y a hacerlo con corazón sincero, de modo que su petición fuera escuchada. Pudiera parecer sencillo este punto y un principio bíblico fácil de entender y aplicar, sin embargo es común en nuestros días que, luego de un periodo de prueba en el cual hayamos sido juzgados mal, incomprendidos e incluso calumniados, nos tornemos rencorosos y encontremos quienes fomenten dicho pecado, motivándonos a no relacionarnos más con quienes en un momento dado se opusieron a nuestro avance. No puede esto estar más distanciado de la voluntad de Dios, pues en múltiples ocasiones la palabra nos insta al perdón como parte integral y sello de nuestra victoria. El plan de Dios siempre es sanar, su esencia es el amor. No podemos cantar victoria si nuestras relaciones permanecen quebradas con quienes no entienden la visión de Dios que nos fue dada. Es necesario que crezcamos en este sentido antes de recibir la promesa. De no ser así, cuando recibamos lo esperado actuaremos con arrogancia y dejaremos de ser instrumentos de bendición para otros. Nuestro corazón se engrosará y lo que pudo ser un testimonio restaurador para muchos, se constituirá en una satisfacción carnal, que puede impedirnos alcanzar el propósito del que anteriormente hablábamos, parecernos a Cristo. Job y Abraham aplicaron este hermoso principio, pero también David fue usado por Dios para ministrar y ayudar a Saúl en múltiples ocasiones, cuando pese a la persecución acérrima que Saúl llevó a cabo en su contra y aún luego de su muerte, David lo amó y honró. 1 Samuel 18 y 28-19. Tras enterarse de la noticia del fallecimiento de Saúl y de su hijo Jonatán, David declamó unos versos que dejaron ver lo que sentía su corazón por ambos. Y pudiendo expresarse negativamente a causa de los tantos momentos amargos que Saúl le hizo atravesar, David encontró cosas positivas que decir de quien en vida insistió en ser su enemigo. 2 Samuel 1 y 17-19. Qué ejemplo tan poderoso para los creyentes de hoy. Y volviendo al pasaje de Isaías 53 que abordamos en el capítulo anterior, encontramos otro ejemplo más del amor que nos lleva a ministrar las necesidades de quienes parecen no merecerlo. Describiendo las experiencias que le esperaban al Mesías, Isaías 53 horas y 12 minutos declara que la gran victoria del Salvador sería sellada al haber llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Si tu corazón aún alberga dolor por quienes en algún momento, consciente o inconscientemente, fueron tropiezo para tu crecimiento,
te lastimaron en el pasado o simplemente no entendieron lo que Dios estaba formando en ti. Es posible que la falta de perdón sea lo que retiene tu promesa. Si deseas dar un paso significativo en esa dirección, debes decidirte a entregar a Dios esa amargura que solo agrega un peso que dificulta tu vuelo de fe. El Espíritu Santo te guiará a una completa sanidad si deseas honrar a Dios cumpliendo este principio, y convertirá tu historia en testimonio que restaure a muchos, en lugar de ser solo un recuerdo doloroso que te impida ser como Jesús. Testimonio personal. Ya que compartí mi mayor experiencia de dolor en el capítulo anterior, creo que en este punto puedo ampliar lo que ha ocurrido en los años subsiguientes, debido a que puede ayudarme a ilustrar un poco más el principio del perdón. Como dije antes, desde que Dios nos trajo a vivir a esta comunidad hemos desarrollado diversos ministerios. Entre ellos nos hemos inclinado al servicio social a los más necesitados de la comunidad, lo que nos ha permitido presentar el mensaje del Evangelio de diversas maneras, pues es el ejemplo que nos dejó Cristo. Para la gloria de Dios, y gracias al apoyo de muchos hermanos de amor quienes confían en nuestro llamado, durante unos años proveímos diariamente alimento a niños de la comunidad. Hemos servido de enlace a diversos ministerios misioneros que realizan operativos médicos, dentales y diversos servicios no disponibles en el área. Como maestros trabajamos con el liderazgo de nuestra congregación y apoyamos a pastores del área cuando nos solicitan apoyo en la predicación y capacitación de líderes. Formamos grupos de apoyo para ministerios infantiles de las diferentes iglesias y también llevamos a cabo evangelismo en las calles. Impartimos clases de inglés a niños y jóvenes durante varios años. Detallo esto solo con la finalidad de decirles lo siguiente: jamás esperé que en una comunidad en la que habíamos servido por años, sin salario, sin apoyo económico fijo, se convertiría en nuestro mayor desierto. Es aquí donde veo que, al igual que a Abraham con Abimelech, Dios nos ha guiado a practicar el perdón. Pero ¿perdonar qué o a quién, si no tenemos información respecto a quién tomó a nuestro hijo? Alto porcentaje de las personas que han atravesado una situación traumática semejante a la nuestra sienten la necesidad de abandonar el lugar donde sufrieron. A veces se hace necesario, por la salud mental de quienes sufren, por los comentarios y miradas de quienes les rodean, o simplemente porque sí. Pero en nuestro caso ha sido diferente. A más de 3 años de lo acontecido, Dios ha sanado nuestro corazón de modo que hemos podido seguir amando este lugar. No digo que es fácil. A menudo salgo a caminar con mi esposo y recorremos sin planear las calles por donde testigos dicen vieron pasar a mi hijo. Admito que pensamientos llegan a mi mente: Dios mío, quizás algunas de estas personas sabe algo más, como una persona ve un niño autista de 7 años pasar y no piensa en retenerlo hasta que lleguen sus padres. Tengo que detenerme cuando esto ocurre, recordarme a mí misma que Dios está por encima de todo esto, que si Él no lo hubiese permitido no habría ocurrido, y que el día que Él determinó develar este misterio nada detendrá la respuesta. Hemos tenido que perdonar y seguir viviendo, seguir sirviendo, seguir amando. Con Dios es posible, es todo lo que puedo decir a un corazón adolorido que me lea. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 37, 4. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Mateo 6, 8. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4 y 13. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Salmos 37, 6. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42 horas y 10